Vamos a buscar Romanos capítulo 15, versículo 4, 15, versículo 4. Leamos juntos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La lección para la semana que viene es Adán y Eva que pecaron. Aprendemos la palabra seguidamente, pero también nos acostumbramos a escucharla y se convierte en nuestra costumbre, y eso resulta que no tenga ninguna relación con nosotros en nuestra vida, aunque escuchemos la palabra. Por eso algunos cambian la Biblia, leen la Biblia que se ha puesto un texto en vertical y al revés también. Si estamos acostumbrados a la Biblia demasiado, habrá dificultad en nuestro corazón al entenderla. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice la Biblia. Hoy, a través de la palabra de Adán y Eva, vamos a recibir unas enseñanzas que tienen relaciones con nosotros especialmente. Por lo tanto, en Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aparecen muchos acontecimientos y personas en la Biblia, y por ellos podemos saber de Dios. Y también por la palabra de Dios podemos conseguir enseñanza, reproche y consolación. Las palabras que están escritas en el Antiguo Testamento y las bendiciones y maldiciones que las personas que recibieron en el Antiguo Testamento, a través de estas cosas podemos reflexionar sobre nuestra vida cristiana y tenemos que decidir la dirección en lo futuro. Al leer el Antiguo Testamento, si leemos los asuntos tal como están, entonces no podremos obtener ninguna influencia ni enseñanza. Tenemos que recibir la enseñanza que está dentro de la palabra y así tendremos tiempo de reflexionarnos nuestra vida cristiana. Hoy vamos a aprender el capítulo 3 de Génesis especialmente, y de ahí podemos leer Satanás que engaña a Adán. Ese Satanás hace recordar sobre nuestro pasado y hace que no seamos fieles actualmente. Para los cristianos el pasado no es importante, sino que el presente es lo más importante. Cada vez que aprendamos la Biblia es muy importante pensar, ¿cómo voy a vivir hoy? Por eso, por el fracaso de Adán debemos encontrar a Dios que nos da mucha enseñanza y reproche. Muchas personas aparecen en la Biblia y entre todos primero aparece Adán y Eva. Y también dos caminos que se les han dado, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y el fruto del árbol de la vida. Dios mandó a Adán, pero Adán, entre la palabra de Dios y el camino del mundo, decidió seguir el camino del mundo, no a la palabra de Dios. Así rechazó la palabra de Dios y por esta razón padeció sufrimiento y dificultad. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 30, versículo 15.
Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. 17 y 18 leamos juntos. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Como se había puesto ante Adán el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era la palabra de Dios, ante el pueblo de Israel y ante nosotros también siempre hay camino que tenemos que elegir. ¿Vamos a vivir conforme a la palabra de Dios o vamos a poner nuestra esperanza en este mundo y vivimos conforme a la voluntad de Satanás? Parece que siempre hay dos caminos ante nosotros y a través de la decisión de Adán espero que recibamos una enseñanza hoy. En el Génesis capítulo 1 aparece la palabra de la creación de Dios durante 6 días. En el segundo día Dios creó los cielos y en este versículo no dice vio Dios que era bueno. Como los maestros saben, en Efesios capítulo 2 y versículo 2, Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Por eso en Génesis capítulo 1, cuando creó Dios los cielos, no dice que era bueno por Satanás. Y también en Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios mandó a Adán. Vamos a buscar. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios puso a Adán en el huerto de Edén e hizo que lo guardara. Pero en el huerto de Edén había muchos árboles. Había árbol de la vida y también había el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo Adán que tiene que guardar los árboles. Uno guarda una cosa porque existe invasor. Como en el segundo día Dios creó los cielos y no se alegró, Dios mandó a Adán que guardara el huerto de Edén porque sabía que Satanás estaba en el huerto de Edén junto con Adán. Lo sabía Dios, por eso dijo lo guardase contra la potencia de Satanás, contra el engaño de Satanás. Había el propósito de la creación de los hombres. Al crear a los hombres, Dios los creó como una pareja del amor. Dios creó a los hombres como un par de amor. Un robot no puede ser un par de amor. Los que no tienen libre elección no pueden ser un par de amor. Por eso en Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios vio a Adán que estaba solo y creó Eva, que era un par de amor para Adán. Pero en 1 Corintios capítulo 11, vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 11, versículo 7. Leamos juntos, porque al varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y la gloria de Dios. Varón es imagen de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Para Adán, que era un varón, hizo Eva, que era un par de amor. Asimismo, Dios creó a los hombres para que sean parejas del amor de Dios. Para esos hombres Dios les dio una libre elección, hizo que sean hombres de bien y mandó a Adán, Génesis capítulo 2, versículo 16. Génesis 2, 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, leamos juntos,
De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Hasta aquí. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Unas personas dicen, Dios sabía que Adán y Eva van a comerlo, pero ¿por qué lo puso en el huerto de Edén? Así podrá decir. Pero si se lee bien el versículo que hemos leído, se puede saber que había una libre elección que los hombres tenían a través del versículo 16. Por eso Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El árbol de la ciencia del bien y del mal era como un certificado que los hombres podían certificar cuánto le amaban a Dios. Por eso Dios creó a los hombres y mandó a Adán que no comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había muchos árboles, pero dijo que no comiera un árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si uno ama a Dios, entonces tiene que guardar su palabra. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal era un certificado del amor. Dios no hizo que Adán lo comiera, solo era su decisión nada más. Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago 1, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. 14 y 15, leamos juntos, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Como dice aquí, Dios no tentó a Adán, sino que cada uno es tentado por el mal. Y luego viene la concupiscencia, y conforme a la concupiscencia come el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, Dios sabía que van a comerlo o no. Claro que lo sabía, pero ¿por qué lo dejó? Pudiera impedirlo. Cuando éramos niños, nuestros padres nos impedían algunas cosas que no hiciéramos. Vienen y nos paran a veces. Pero Dios dijo, el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a buscar primero Samuel. Capítulo 15, versículo 29. 15, versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Como aquí dice, una vez Dios habla, no se arrepienta, no es hombre. Asimismo, mandó a Adán una vez y dejó su mandamiento tal como es. Voy a dar un ejemplo. Los padres dicen, estudia a sus niños que no estudian, pero les pegan hasta la muerte si no estudia. Ciertamente no, los dejan en fin. Compraron una buena ropa a sus niños, sí lo compraron, pero seguramente su niño va a llevárselo afuera y lo va a manchar. Una vez dice al niño que no lo manche, pero si lo hace otra vez, se lo va a quitar y hacen que vayan afuera sin ropa o lo dejan. Lo dejan, ¿verdad? Y madre prepara otra ropa que puede ponerse. Es lo mismo. Hay un niño que hace berrinche porque quiere tomar un veneno, por ejemplo. Si hay una medicina que puede curar después de tomar ese veneno, entonces sus padres lo van a dejar a lo mejor. Porque después de tomar un veneno, puede tomar la medicina que lo puede salvar. Asimismo, Dios mandó a Adán
y le dio también un libre elección, que Adán podía decidir si va a obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Aparte de esto, Dios preparó una manera de salvar a Adán. Y también si vemos el amor de Dios que perdonó el pecado de Adán y Eva, que está escrita en el capítulo 3 de Génesis, podemos saber que Dios va a amar hasta el fin en cualquier momento, en cualquier decisión que tomemos. Génesis capítulo 3 versículo 1. Génesis 3 versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Dios creó a los hombres como un par de amor, pero para ser un par de Dios había un requisito. Este requisito era pasar a la prueba, y la prueba era el mandamiento de Dios: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Era la prueba de no comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Satanás dijo: no moriréis, aunque comierais, nunca moriréis. Entre la palabra de Dios y la palabra de Satanás, si Adán y Eva obedecieron a la palabra de Dios, si hubiera cumplido la promesa con Dios, habría podido dar pruebas de su amor hacia Dios y también habría recibido un título de comer continuamente el fruto del árbol de la vida que Dios les permitió. Pero Adán y Eva rompió la promesa con Dios y conforme a la palabra de Satanás comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, demostrando el amor hacia Satanás, no hacia Dios. Y por ello perdieron la oportunidad de comer el árbol de la vida. Eso podemos comprobar. Finalmente Adán no cumplió el mandamiento de Dios. En conclusión, escuchó la palabra de Satanás. Sabemos bien de conspiración de Satanás. Su corazón fabricó iniquidad cuando era un ángel. Quería ser semejante al Altísimo y Dios se dio cuenta de su iniquidad y lo echó. Ese mismo Satanás tentó a Adán y Eva. Seréis como Dios el día que comáis. Ya Satanás cegó el entendimiento y tentó a Adán y Eva que desobedecieran a la palabra de Dios. Génesis capítulo 3. Versículo 1 era la palabra de la serpiente: con que Dios os ha dicho. 3 versículo 1: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Satanás pregunta así: si realmente Dios mandó a ellos que no comieran. En ese momento Eva respondió, capítulo 3, versículo 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva dijo a la serpiente que va a morir si como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya la serpiente cegó el entendimiento de la palabra de Dios. El versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y luego dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Dijo Dios, no comeréis de él, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriráis. Pero la serpiente cambia la palabra de Dios, no moriréis. Hizo que Eva tuviera duda y otra cosa más, puso avaricia en ella. Dijo, el día que comáis de él sean abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La tentó así. Por lo tanto, Eva se inclinó a la voz de Satanás más que a Dios. Y su punto de vista de ver al árbol de la ciencia del bien y del mal cambió también al escuchar que va a ser como Dios. Era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable.
la avaricia hacia el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Usando a estas cosas, Satanás pone desconfianza de la palabra de Dios, hace que esté en contra de la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, leamos juntos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La Biblia dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios mandó a Adán y Eva que no comiera el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era una prueba de que Dios les ama. Deberían escribir la palabra de Dios en la tabla de sus corazones y también, si le amaban realmente a Dios, tendrían que guardar su palabra, pero Satanás cambió la palabra de Dios, puso desconfianza en sus corazones y también les dio la avaricia al mundo. De este modo, la avaricia del mundo en sus corazones hizo que el amor de Dios decreciera ante ellos. Entonces, lo mundano estaba más grande, más importante para ellos, y decidieron a comer el árbol de la ciencia del bien y del mal que obedecer a la palabra de Dios. Busquemos Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Como comieron el árbol de la ciencia del bien y del mal, y rechazaron la palabra de Dios, y decidieron a seguir el mundo, ya fueron enemigos de Dios. Ya son hijos de Satanás. Adán y Eva se cayeron. Bueno, no era Adán que fue tentado, sino era Eva. Eva fue tentado por Satanás y ella no sabía bien del mandamiento de Dios. El día que de él comiereis, ciertamente moriráis, dijo Dios. Pero Eva había recibido la palabra de Dios como no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Dijo Dios que ciertamente morirán, pero Eva lo cambió, diciendo que puede ser que sean muertos. Tendría que recibir la palabra correctamente, pero puso su pensamiento en la palabra. Después de que Eva comió el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo dio a Adán e hizo que se cayera también. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si ven aquí, no podemos saber la reacción de Adán cuando Eva le dio el fruto. Solo dice que tomó de su fruto y comió. Asimismo, a través del amor, o sea, del afecto, Eva hizo que Adán se cayera también. Como esto, Adán, que rechazó la palabra de Dios y escuchó la palabra de Eva, ese Adán rechazó la palabra de Dios y comió el fruto. Con una persona muy íntima hizo que Adán se cayera. No era Satanás que hizo que Adán se cayera, era su esposa Eva. Ustedes también tengan cuidado, especialmente los que se han casado, son colaboradores entre uno a otro que se establecen en la vida cristiana, pero también pueden caerse uno a otro. Así Satanás usa a unas personas muy íntimas alrededor de nosotros para que nos caigamos la vida cristiana.
usa a persona, pero también usa los malos pensamientos que están dentro de mí. Los malos pensamientos que salen de mí nos hace caer. Ya el resultado de la desobediencia de Adán y Eva era la descalificación de comer el árbol de la vida y fueron echados del huerto de Edén. Y pecado vino a este mundo por primera vez por delito de Adán y Eva, y todos sus descendientes fueron nacidos como pecadores, y vino el juicio y destinados al infierno. Dios dio el castigo a Adán. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Adán pecó y resultó que empezaran la molestia y trabajo en este mundo. Salmos capítulo 107, versículo 10. 107, versículo 10. Y 11. Leamos juntos. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y vinieron tinieblas, muerte, molestia y sufrimiento. También la razón por la cual Dios permitió trabajo y angustia era para que no pusiese la esperanza en este mundo, sino que encontrara a Dios, y que existe propósito de Dios que quiere dar la vida eterna con su palabra. Eso lo hemos averiguado a través de aprender la palabra. El alma que peca, esa morirá. Dios es el que juzga el pecado sin falta, y la paga de pecado es muerte. Pero por Adán y Eva mató a un animal, perdonó a Adán y Eva, hizo túnicas de pieles y lo vistió. Y también dio la promesa de salvación. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Adán pecó, rompió la relación con Dios y solo le esperaba el juicio. Pero Dios, inmediatamente después de que Adán pecó, le enseñó una manera de recuperarse el resultado de pecar. Planeó un plan de perdonar el pecado del mundo en ese momento a través de Jesucristo, que es descendiente de Eva. Hizo que Él llevara los pecados en su cuerpo. A través de la palabra de Adán y Eva que pecaron, hay una enseñanza que debemos aprender. Ante los hombres siempre hay camino que deben elegir. Entre todas las cosas en este mundo hay unas pruebas que Dios permitió, como la prueba de Adán y Eva. Según su voluntad, siguió al mundo conforme a su decisión y rechazó la palabra de Dios. La manera de vencer a la prueba es obedecer a la palabra de Dios solamente. Por eso en la Biblia dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Después del Éxodo, Dios puso a los israelitas en el desierto y hay unas cosas que les enseñó. Durante 40 años, todos los días les dio maná y por la tarde les dio codornices. Había un propósito de Dios, que el pueblo de Israel supiera la voluntad de Dios. Pero ellos no se dieron cuenta de eso, solo se quejaban nada más y murmuraron en el desierto y murió. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8, versículo 2. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Leamos juntos.
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Durante 40 años en el desierto, Dios dio todo lo que necesitaba el pueblo de Israel. De día preparó la columna de nube y de noche la columna de fuego, así le protegió. Dios quería probarles si iban a obedecer al mandamiento o no. Pero en el fin ellos desobedecieron, murmuraron contra Dios y les vino la destrucción de la carne en el fin. Nosotros también somos peregrinos en este mundo, es como la vida en el desierto. Dios nos dio la palabra suya y quiere que sigamos su palabra cada día. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tenemos que guardar nuestro corazón con la palabra de Dios. No deberíamos vivir como nuestro antepasado Adán, que abandonó la orden de Dios atrás y siguió al mundo. Pero Josué siguió la palabra de Dios y dijo a los israelitas: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Si no guarda con diligencia, el corazón hacia Dios se desaparece cada vez, si se desvía la mirada. Hay una esposa que pone los cuernos, en los días normales está con otro hombre y solo los fines de semana pasa con su esposo. Nuestros niños especialmente puede ser así. Desde lunes hasta sábado están con Satanás, viven como enemigos de Dios, pero vienen a la iglesia de los domingos y se fingen como si obedecieran a la palabra de Dios. Existen muchos niños así. Por eso hay muchas cosas que tenemos que enseñar a nuestros niños, pero primero, desde nuestra vida, desde nuestro corazón debemos cambiar, obedecer a la palabra, que toda nuestra vida está dirigida hacia Dios, que no pongamos nuestra mirada en este mundo. Tenemos que amarnos, tenemos que amar solo con la palabra de Dios. Muchos alumnos de primaria no tienen la confianza de la salvación y cuando sean los alumnos de secundaria deberían escuchar muchas palabras que pueden confirmar la salvación. Durante la adolescencia se confunde con su valor y tienen muchas dudas sobre la salvación. A ellos tenemos que guiar hacia el amor de Dios para que vivan correctamente conforme a la voluntad de Dios, pero parece que Satanás tiene mucho poder en este mundo. Viven como quieran, según su voluntad. Tenemos que ayudar a ellos para que no vivan como Adán, que puedan obedecer a la palabra de Dios. Pero primeramente nuestros maestros deben mostrar el amor de Dios a través de la enseñanza que aprendemos y lo tenemos que plantar en el corazón de los niños. Ya oremos y terminemos. Dios Padre, hoy hemos aprendido sobre el pecado de Adán y Eva y viendo el resultado de ellos hemos aprendido mucha enseñanza. En este mundo existen caminos que debemos elegir. Hay camino de la obediencia de la palabra de Dios, pero también hay un camino de desobediencia. Algunas veces, si no estamos armados de la palabra de Dios, decidimos a vivir conforme a la voluntad carnal. Ayúdanos para que la palabra pueda estar en nuestro corazón. Queremos obedecer y guardar solamente a tu palabra. Abre los corazones de los niños para que puedan aprender bien tu palabra.
que puedan cambiarse y que puedan vivir como los hijos de Dios en este fin del siglo. Ayúdales, por favor. Ayuda a todos los maestros para que puedan guiar a los niños bien, con más sabiduría y poder, para que nada les falte. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.